Universidad Pedagógica Experimental Libertador y del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. La profe Elizabeth es magíster en educación, mención estrategia del aprendizaje por la Unidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. Adelante, profesora Mena Gesán, tiene aproximadamente 15 minutos para su ponencia. Gracias. Bueno, mi nombre es Elizabeth Mena. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentar esta investigación que, igual como indicó la doctora Marley, pertenece al trabajo realizado con la doctora Sara Lara el año pasado en el taller sobre fenomenología por la tendencia que predica o que practica Van Manen. Entonces, en este octavo encuentro estamos haciendo una revisión de los logros, los avances y los aspectos a considerar en el marco de estos eventos que realiza el Pedagógico de Caracas. En este momento voy a estar presentando lo que es el resultado de esa investigación, que al igual que Marley fue un año de trabajo junto con la doctora Sara. Tendríamos lo siguiente, vamos a presentarlo dividiendo en 4 espacios, lo que es la introducción al contexto, el propósito, el método y los resultados de esta investigación. En primera instancia, nos vamos a focalizar en cuál es el contexto. Esta investigación tiene como entorno lo que es la tecnología y cómo ella ha podido impactar a los docentes que se encuentran en este momento impartiendo docencia dentro del contexto virtual. Cabe destacar que si hoy es cierto que podemos conseguir cualquier cantidad de docentes que hacen su mediación de aprendizaje por esta vía, cuando tuvimos que enfrentar para aquel año 2020 la pandemia, no era la realidad que hoy es habitual en los diferentes espacios. Se convirtió un desafío y sobre todo hubo un grupo en particular de docentes que tuvo que afrontar ese desafío y es lo que nosotros hoy conocemos como los inmigrantes digitales. En ese grupo etario de personas nos vamos a conseguir que tuvieron que enfrentar dos realidades anacrónicas, pasar desde la pizarra a la tiza a tener que enfrentar una plataforma como Zoom, donde estamos ahorita presentando esta ponencia, pero también con cualquier otra plataforma que se requiera para llevar a cabo un proceso instruccional. Entonces, esa ruptura en lo tradicional, en lo eventual pudo afectar en cierto modo no solamente la parte técnica, lo que los profesores podían hacer a través de la tecnología, sino a través de lo emocional. Ante un reto nuevo, ¿cuáles serían mis actitudes? ¿Cómo mis creencias pudiesen infundar mi proceso de darle seguimiento a lo que es el proceso instruccional que me corresponda en un momento en particular? Cabe destacar que cuando nosotros hablamos de inmigrante digital, hay que llevarse, hay que irnos y reconocer quién fue la primera persona que para el 2007 hizo esa primera aportación de lo que es inmigrante digital. En este caso fue Mark Prensky, que es un pedagogo norteamericano que hizo una división entre dos realidades. Para él, los inmigrantes digitales son aquellos nacidos antes del auge tecnológico y los nativos son los que han crecido con lo que es ese lenguaje de la informática y que tienen un mayor manejo en los asuntos tecnológicos. Entonces, para llevar a cabo nuestra investigación, nos ubicamos en ese momento histórico, año 2022, y nos centramos en alguien en particular, ese docente inmigrante digital, que tiene una formación académicamente construido, que conoce su área de conocimiento, pero que tiene que enfrentarse a tener que mediar aprendizaje a través de una pantalla. En ese entendido, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Primero, lo que propusimos fue analizar una experiencia pedagógica de incorporación de tecnología en la práctica docente y para ello nos auxiliamos del método fenomenológico hermenéutico de la práctica educativa banmaniana. ¿Cuáles aspectos iban a ser relevantes para nosotros? Lo que la experiencia, la tecnología, ese docente y a través de lo fenomenológico y luego de lo hermenéutico poder sacar un sustrato que nos diera una explicación a la vivencia que esa persona ante esa realidad estaba afrontando. Cuando nosotros nos enmarcamos dentro del método,
tiene un enfoque cualitativo. El método, como ya lo indiqué, se basa en lo que es el fenómeno fenomenológico hermenéutico, la práctica educativa baumaniana. El tipo o nivel es de campo, el tipo de diseño de campo, el nivel es descriptivo, las técnicas utilizadas primero es la anécdota, así como lo indica Van Manes, y luego de la anécdota se procede con la entrevista. Para eso se determinó un guión de entrevista y se continuó con lo que es la progresión de la investigación con el procesamiento y el análisis de la información. Esto es importante porque para Van Manes hay que seguir una serie de 7 pasos que le vamos a estar presentando. Primero, ¿cuál fue la anécdota? Vamos a relatarle de una manera muy por encima en qué consistió. Tenemos este docente que, teniendo un conocimiento muy centrado en lo que es la enseñanza, en este particular la enseñanza de la música en el instrumento de la guitarra, tuvo la oportunidad de comenzar un nuevo trabajo en una universidad en Ecuador, ya para el año 2020, cuando todavía estábamos en medio de la pandemia. Ante el reto, en él vino cualquier cantidad de incertidumbre, de angustia, porque es adentrarse a un escenario que era desconocido. ¿Cómo voy a llevar un proceso instruccional en un espacio que no conozco? No significa que no conozca lo que va a enseñar, es el medio por donde lo voy a estar enseñando. Entonces, ante esa angustia que se le presentó, el anécdota, el docente indicaba que se frenó, que se quedó en seco, que no sabía cómo iba a direccionalizar, a dirigir todo lo que era su proceso delante de esas cuadrículas de cara que tenía frente a él. Entonces, ¿qué pasó por su mente? Es el no seguir, cerrar la computadora, el no darle continuidad, porque no sabía qué hacer con ese mal de rostro que tenía al frente. Entonces, para nosotros hacer un análisis de esta información, llevándolo como nos indicaba Van Manes, desde lo fenomenológico, la anécdota y la conversación, luego de sacar los temas, para luego, en esa parte hermenéutica, derivar en esa construcción teórica, se siguieron los 7 pasos. En este momento vamos a estar explicándole solamente 3 de ellos, el 3, el 5 y el 6. Vamos a estar haciendo referencia a lo que es la reflexión sobre la experiencia vivida, la reducción y la escritura del texto fenomenológico sin darle y sin quitarle importancia a los demás, pero yo creo que con esto se puede entender cómo se desarrolló todo el método. Con respecto a la reflexión sobre la experiencia vivida, se pudo extraer un macrotema, en este caso fue lucha interna entre preparación y miedo. Frases como: en este momento pasaron miles de cosas por mi mente. Lo primero que se me ocurrió fue cortar la transmisión. La angustia que pudo sentir ese ser humano ante el tener que afrontar algo que se salía de su cotidianidad hizo que se frenara y que inclusive tuviera el deseo de parar. Entonces, cuando se hace de esa oración hecha una anécdota, se puede ubicar en un microtema, como cual el pensamiento catastrofista. ¿Cómo se visualiza? Frases como la siguiente: cuando me tranqué pensé que era el fin. Entonces, está viendo una realidad momentánea como si fuese lo que va a marcar o lo que va a centrar toda su continuidad como profesional en esa área o como profesional en ese medio. Posteriormente, si ubicamos qué estaba pasando en él, había un anclaje en el pasado, donde se pudo determinar o cómo se pudo extraer ese microtema en una frase como la siguiente: al punto tal que en ese momento me sentía más cómodo dando un concierto en un auditorio gigantesco lleno de personas que están frente a una computadora. Es decir, ante el desafío y el fracaso, es mejor acobijarse en lo que se conoce, en este caso, lo que es la pizarra y lo que es la tiza, lo que es un ambiente tradicional. La siguiente, en este caso, fue la ayuda pedagógica. En ese interín del querer cerrar y renunciar, la esposa tuvo una presencia
para darle confianza, para permitirle que él pudiese salir de esa angustia que tenía y poder seguir y darle adelante en el proceso que estaba viviendo. Entonces, cuando se observan y se quiere analizar estos microtemáticos desde el pensamiento catastrofista, el anclaje con el pasado y las ayudas pedagógicas, se puede entender que ese pensamiento catastrofista se debe a que la vivencia generó las consecuencias negativas quizás para que bloqueara su razonamiento. El pensamiento fue automático. Sin embargo, no se quedó allí. Si me voy a lo que es el anclaje con el pasado, se ve que todavía, no solamente en este profesor, sino en los profesores contemporáneos, los que están ahorita dando clases, prefieren mantenerse dentro de la modalidad presencial porque es lo que conocen y es lo que le hace mucho más factible para llevar a cabo su proceso instruccional. Sin embargo, a través de la orientación y el apoyo que recibió de su pareja, de su esposa, pudo enfrentar y salir a flote con la situación que estaba presentando. Dentro de los pasos, como le indiqué, voy a mencionarles tres. El quinto paso, que es la reducción, en este caso la reducción eidética, eso lo imaginario. Entonces nos preguntamos, desde el rol de la ayuda, preguntamos entonces, si no hubiese tenido la ayuda, ¿habría realizado el encuentro o se había dado el encuentro? Podemos decir que la ayuda oportuna, en este caso la esposa, fue ese bastón que le permitió continuar. Entonces es necesario que en este contexto usted tenga a alguien que lo pueda asesorar, que lo puede ayudar. Pero también viendo desde esa reducción eidética, otro aspecto, el bloqueo ante lo desconocido. Si no hubiese aceptado la ayuda, hubiese solventado por su cuenta, es posible que no. Es posible que no, porque fíjese que cuando llegó la ayuda, la aceptó. Quiere decir que para una persona poder adentrarse y a entender una realidad, no solamente puede hacerlo solo, puede hacerlo con otro, pero se acepta también la ayuda. En el contexto de la reducción, pero en este caso heurística, nos vamos a lo que es la deodontología del docente y la disposición a aprender. Entonces aquí emitimos un juicio y decimos, la renuencia profesoral ante lo desconocido manifestado por un deseo de evitar el uso pone de manifiesto lo que es la vulnerabilidad. Y quizás nos preguntamos, ¿loro viejo no aprende a hablar? Si una persona dedicada a enseñar a otros no está dispuesto a seguir aprendiendo, y entonces de allí podemos sacar otras conclusiones. Sentir pánico, eso es natural, eso es parte de lo que es las emociones que puede sentir cualquier persona. Sin embargo, como docentes, formadores de otros, nosotros inspiramos para que otras personas aprendan, entonces nosotros tenemos que tener esa misma disposición, no solamente enseñar, sino continuar aprendiendo en otros escenarios si sea necesario. El paso número 6, que es la escritura del texto fenomenológico. Aquí nos vamos a lo que dice la teoría en el contexto de lo que es el pensamiento catastrofista y vemos quizá dos autores, tanto lo que dice Ríos de lo que es el pensamiento, pero también lo que dice Beck de lo que son las creencias. Y las creencias son las que van a fundamentar los pensamientos, sobre todo los automáticos, eso que invaden el razonamiento y muchas veces bloquean a las personas. En cuanto a lo que es el anclaje con el pasado, podemos volver otra vez a Prensky y en este caso, ese anclaje él lo llama acento con el pasado, porque las personas al conocer ese entorno se queda anclado hacia allá. Por última parte, sería por aquí lo que serían las ayudas pedagógicas, que las ayudas pedagógicas en el contexto educativo también se le puede llamar lo que es el andamiaje. Y en este caso, si nos vemos en lo que es la zona de desarrollo próximo, que fue la teoría que trabajó Vygotsky, donde dice que una persona puede pasar de un nivel real a un nivel potencial, en este caso con la mediación de alguien que lo representó su esposa, pero tiene que tener una disposición a hacerlo. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con 4 realidades. Ese docente inmigrante digital
anclado a su pasado, necesita de ayudas pedagógicas, alguien que le esté dando una ayuda para que pueda salir adelante cuando los pensamientos invadan su razonamiento. Entonces, este sería el contexto teórico, este sustrato que se sacaría de la experiencia vivida en ese docente. Nos terminaríamos entonces haciendo quizás unas recomendaciones o dando unas reflexiones. El docente tiene que estar dispuesto a dar el paso y no quedarse solamente en el umbral, sino pasar la puerta. Es decir, ante la realidad que está viviendo este nuevo contexto tecnológico, nosotros tendríamos que buscar soporte, no solamente técnico, no solamente de saber utilizar la computadora, sino de soporte emocional si acaso lo necesita. Confrontar sus propios pensamientos y muchas veces hasta interrogarlo y decirle, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué prueba tengo para yo poder simplemente quedarme sin reaccionar? Tiene que haber algo en mí que me está haciendo pensar que no puedo cuando sí puedo. Y por último, sería deslastrarse eventualmente con el pasado. Es difícil hacerlo porque somos parte de nuestro pasado. Nuestro presente es ese reflejo. Sin embargo, para estar dentro del contexto, de este contexto tecnológico, tenemos que delastrarnos para adentrarnos a las nuevas oportunidades que nos puede brindar la tecnología. Para cerrar, quisiera darle las gracias a la doctora Sara Lara otra vez por la oportunidad de acogernos durante todo un año en lo que fue este recorrido, la explicación oportuna, la atención, el consejo para nosotros poder llevar este trabajo hoy en día y presentárselo a ustedes. La invitación está hecha, la doctora de una manera muy excelsa estuvo allí orientándolo y llevándolo a buen puerto. Muchísimas gracias por su atención. Esto fue este trabajo de investigación titulado Cruzando el umbral de lo analógico a lo digital. Muchas gracias.